Estás escuchando Lucha Libre al Desnudo, la serie documental donde yo, el hijo de Francisco, les narraré historias que desnudarán a más de un ídolo o desconocido que conocerás aquí. En el capítulo pasado de Lucha Libre al Desnudo, les conté cómo inició Eddie G en México, además de su carrera en New Japan Pro Wrestling, sumado a una que otra fecha en Estados Unidos. Bueno, es hora de empezar a contarles cómo él se estableció en los Estados Unidos. Esto mientras aún tenía algunos llamados con New Japan Pro Wrestling. Va siendo hora de contarles lo que pasaba desde adentro en ECW y WCW. Volvamos juntos a los años 90. Eddie G acababa de perder a Art, uno de sus mejores amigos. Así que destrozado regresa a la AAA a luchar. ¿Qué sigue? Segunda parada. Bienvenidos al capítulo 16 de Lucha Libre al Desnudo, titulado Cuando Eddie Guerrero estuvo en New Japan Pro Wrestling, ECW y en WCW. La guerra de los lunes por la noche. Paul Heyman, ECW y la sala de bingo. Bienvenido a Filadelfia. La fuente de todo lo que será narrado a continuación será Cheating Dead, Stealing Life, de Eddie Guerrero Story, el libro autobiográfico escrito por Eddie Guerrero y Michael Krugman. Esto porque antes de terminar el libro, Guerrero falleció. Sí, la misma ECW en la que trabajó el Satman y tuvo aquella sobredosis del primer episodio de Lucha Libre al Desnudo. También la que quebró, y ya que estamos hablando de quebrar, casi quiebra mentalmente a Tommy Dreamer, quien llegó a pensar en atentar contra la vida de Paul Heyman en WrestleMania 17. Exacto, el episodio 2 de Lucha Libre al Desnudo. Lo bueno de escuchar en orden cronológico esta serie documental. Volvamos a escuchar a Eddie G. Después de la muerte de Blood Machine, Eddie Guerrero cita otros casos de luchadores muy jóvenes que partieron de este plano terrenal: Lois Spicolli, Brian Pillman, Mondak Spot, Kurt Hennig, Courage Holly y Hank de los Road Warriors. Él explica que en el negocio de la lucha libre, la muerte no es una sorpresa. Él no sabe cómo explicar por qué pasa esto, pero sí nos platica que la lucha libre afecta a nivel físico, sin olvidar también al psicológico, y que se maneja un estrés constante noche tras noche, al igual que los golpes, que sí, adivinaron, pueden llegar a recibir noche tras noche. Sumado a esto, estás lejos de tu familia la mayoría de las veces. Tu día a día se basa en estar en habitaciones de hotel y alquilar carros. Sin olvidar que los luchadores son contratistas independientes. Eso sí, aclaremos acá que Eddie G se refiere a su contexto en específico. Según Eddie G, parte del atractivo de la lucha libre es el permitir que hombres adultos actúen como quinceañeros, a veces más desquiciados. De hecho, se fomenta. Una vez hayas terminado con la lucha libre o ella contigo, no estás preparado para lo que sigue en tu vida. El negocio de la lucha libre no te prepara para el mundo real, no te enseña cómo ser una persona real. Es difícil. Y para algunas personas, la única forma de lidiar con esto es drogarse, tal y como Eddie G admite que él hacía, al menos en este párrafo de sus memorias. Lo único positivo de la muerte de Art, si así se puede decir, fue que impactó tanto a Guerrero que, según él, dejó de consumir drogas. Eso sí, seguía bebiendo cerveza, una droga socialmente aceptada. Lo que sí no fue positivo fue la caída del peso, que al igual que acá en Colombia, es el nombre de la moneda nacional. Volviendo al chisme, en los años 90 el peso mexicano se devaluó en un 50%. De acuerdo a Guerrero, esto condujo al colapso de la bolsa de valores mexicana y una terrible recesión económica que no paró hasta que el gobierno de los Estados Unidos intervino. En ese orden de ideas, llegó el momento en que Antonio Peña
Alemania, se sinceró con Guerrero y le platicó que ya no le podía pagar. A Eddie Guerrero no le molestó eso. Sin Harvard no tenía sentido para él seguir en la AAA. Lo que sí siguió fue el concepto de los gringos locos, pero sin norteamericanos como Eddie G o RB no era lo mismo. Acá Eddie G admite que se sintió aliviado y regresó a su hogar para pensar su siguiente movida. En la cabeza de Eddie Guerrero solo había un norte: New Japan Pro Wrestling. De repente Guerrero recordó algo, lo que Bart le había comentado, el rumor de que Paul E. Dangerous, Paul Heyman para los panas, había visto When Worlds Collide. ¿Habrá sido cierto? ¿Recuerdan a Chris Benoit y Dean Malenko? Usted no me puede dejar un chisme a medias. Más que nadie, usted lo sabe. Un chisme se cuenta completo, así que cuente qué pasó. Resulta que ellos dos estaban trabajando en ECW y se la pasaban contándole a Guerrero anécdotas de lo demencial que era ahí, desde la fanaticada hasta el vestuario. Es como un culto, lo definió Dean Malenko. Además de agregar, y cito, tienes que verlo para creerlo. Entonces Guerrero decidió contarle a Malenko que había escuchado que Heyman estaba interesado en contratar a los gringos locos. Y como en esta vida es mejor tener amigos que dinero, Malenko le dijo que no había problema, que él iba a hablar con Heyman e iba a llegar al meollo del asunto. ¡Qué buen amigo el Malenko! Si quieres ser tan buen amigo como Malenko, apoya este canal con una suscripción, un like o un comentario. Ya que estamos, ¿por qué no mejor los tres? Así me ayudas a llegar a más y más apasionados por las luchitas y a seguir desnudando a la lucha libre. Regresamos. Resulta que Heyman en realidad admiraba el trabajo de Eddie G. Lo llamó y le dijo que no estaba interesado solo en meterlo en luchas violentas. Él quería que en ECW también hubiera espacio para un estilo más científico, así que le ofreció un par de luchas en ECW, a lo que Guerrero aceptó de ipso facto. Y antes de lo que canta un gallo, ya estaba en Filadelfia. Decía, y cito, ECW llegó en el momento correcto de mi vida. Me sentía un poco arrogante luego de When Worlds Collide. Pensaba que era un crack, ídolo, mastodonte, fiera. Pero la vida se encargó de bajarme de la nube. Perdí a Art y no podía conseguir chamba. Me sentía humillado. Cuando fui a ECW no tenía ni la menor idea de lo mucho que me iba a divertir. Seré honesto, no esperaba mucho y resultó ser una genial experiencia. Ese vestuario era una locura. Todo el mundo era apasionado por la lucha libre. Habían algunas personas increíbles trabajando para ECW. Dean Malenko, Chris Benoit, Mick Foley, Terry Funk, Taz, Tommy Dreamer, The Pitbulls y The Public Enemy. Tal vez ellos no eran los más taquilleros en el mundo, pero definitivamente eran una camada asombrosa. Había más respeto mutuo en el vestuario de ECW que en cualquier otro en el que hubiera trabajado hasta ese momento. No me trataron mejor o peor que nadie más, pero la calidad de mi trabajo fue genuinamente valorada. Eso sí, no hice mucho dinero con ECW, pero nadie más lo hizo tampoco. El hecho era que Paul Heyman me dio trabajo cuando estaba desempleado. Lo que hice allí fue una bendición. Mi primera lucha en ECW fue el 8 de abril de 1995 en una sala de bingo al sur de Filadelfia. Los fanáticos hardcore de las luchitas lo conocían como la ECW Arena. Cuando llegué al recinto, Heyman me presentó ante mis compañeros en el vestuario. Básicamente me comparó con $1.000.000. Este tipo de aquí es uno de los mejores trabajadores en el negocio, dijo él. Aluciné. Nunca esperé que nadie hablara de mí de esa manera, y mucho menos enfrente de mis compañeros. Escuchar a Heyman decir esas cosas tan geniales acerca de mí me motivó para demostrar con hechos lo que él decía. Esa misma noche fui programado en un mano a mano por el campeonato televisivo de la ECW. Mi rival no fue otro que Too Cold Scorpio, un gran luchador que conocí en Japón. Él era un tremendo atleta, entrenado en el dojo de la New Japan. Hasta el día de hoy no he visto a alguien de su tamaño volar en el ring como él lo hacía. Cuando caminé por primera vez hacia el cuadrilátero de la ECW Arena, la respuesta de los espectadores me sorprendió. Tenía pensado trabajar como rudo, pero cuando salí, la muchedumbre estalló en algarabía, cual consentido había salido. Mi primer pensamiento fue, wow, ellos piensan que soy un consentido. Bueno, seré honesto, no hay problema. It's time to stop. Nota del editor. No está de más aclarar que, en el parlache de las luchas gringas, hay términos propios como face, que significa que el luchador es el chico bueno de la historia. Su antónimo es el heel, que
que en ese orden de ideas es el chico malo, o como lo llamaría Billie Eilish. Bad guy. Duh. En el libro, Eddie Guerrero dice, en realidad Babyface, que es como se le denomina a un luchador más noble que una lechuga. En mi caso no uso esos términos. Prefiero mantener el parlache mexicano y decirles rudos a los tramposos y técnicos a los buena onda. En el caso del Babyface, les digo consentidos o mimados. Aclarado esto, volvamos a la lucha. Vuelvo y... que decía, y cito, golpeé a traición a Scorpio y para mi sorpresa, los fanáticos hicieron más bulla. No podía creerlo. Hasta intenté usar un montón de trampas y aún así, ellos me celebraban todo. No pude hacer nada para que me odiaran esa noche. Podría haberme parado en la mitad del cuadrilátero y tirarme unos buenos pedos. Y aún así, los fans me aplaudirían. Es como siempre he dicho, el público es el que decide si eres técnico o rudo. Esa noche, los fanáticos de ECW estaban muy emocionados de verme y me posicioné como consentido de la fanaticada. Ni siquiera tuve elección, me convertí en consentido. Scorpio y yo les dimos a los espectadores lo que ellos pagaron por ver, una brutal lucha. Su reacción me animó a dar lo mejor de mí. Todos estaban bramando, ¡Eddie! ¡Eddie! Y amamos a Art. Fue una noche tremenda. Me coroné como el nuevo campeón televisivo de la ECW esa noche. Una forma muy genial de comenzar. De esa manera Paul Heyman y el copropietario de ECW, Todd Gordon, me demostraron cuánto confiaban en mi trabajo. Él como ellos veían en mí el potencial para llevar a su empresa al siguiente nivel. Llegar a una compañía y ganar un campeonato en la primera noche es buena señal. Prácticamente te garantiza que vas a trabajar al menos una temporada ahí. Los campeonatos son otorgados a los luchadores por dos razones: para ayudar a elevarlo o para que con ese campeonato el portador ayude a elevar a otros. He estado en ambos lados. De alguna manera, portar un título te destaca del resto, como si tuvieras una insignia de honor. Es una muestra de que eres popular y lo suficientemente profesional para ayudar a alguien más a subir al siguiente nivel. Tuve la fortuna de pasar la mayoría del tiempo de mi paso en ECW trabajando con buenos amigos, personas como tú, Cool Scorpio y Dean Malenko. Eso me permitió alejarme de los problemas. Todo lo que tenía que hacer era mantener debajo de las enaguas de Dean y estaría bien. Porté el campeonato televisivo de la ECW por un par de meses. Noche tras noche me impresionaba lo mucho que los fans de la ECW respetaban la lucha libre. Nunca había visto algo así. Ellos eran tan apasionados por el negocio como los luchadores. No solo eso, ellos podían ver más allá. Ellos entendían qué era lo que estaba pasando mejor que cualquier fanático casual. A raíz de eso, sentí un aprecio por mi trabajo que nunca había sentido antes. Dean y yo mantuvimos una rivalidad con el campeonato televisivo de por medio. Cada vez que subíamos a luchar, empatábamos. Fue una locura. Cada noche salíamos y entregábamos un encuentro de 30 minutos. Trabajar con Dean siempre ha sido mágico para mí. Él es el Baryshnikov de la lucha libre. Suave y fluido. Cada movimiento que hace fluye perfectamente con el siguiente. Mi estilo en ese momento era una mezcla entre el mexicano y el japonés. Vuelos, algunos superplets y un poco de lucha de antaño. Dean, por otro lado, fue entrenado como un luchador cuetero. Mucho ras de lona y llaves de rendición. Él es tan talentoso que puede medirse ante cualquiera que le pongan enfrente. Su conocimiento de la lucha libre pistolera lo hace muy peligroso. Nota del editor. El término que aquí usa Eddie G es shoot wrestling. Yo lo traduzco como cuetero, pistolero o regio. Aunque escuchando al Borre en Leyendas Legendarias, en México se usa la expresión echarnos un tiro para referirse a combatir. Tal vez podría traducir también como lucha de tiro. Ya veremos. Retomemos. Él aplica candados que fácilmente podrían romper la pierna de su oponente o reventar su tobillo al menos. Aun cuando nuestros estilos son muy diferentes, se mezclan a la perfección. Si hay algo que he aprendido en mi carrera es que no se puede explicar la química, solo pasa. No importa las circunstancias, Dean y yo podíamos salir y tirar la casa por la ventana. Nuestras peores luchas siguen siendo buenas a los ojos de los aficionados. Dean y yo íbamos y veníamos durante semanas. Nos intercambiábamos entre nosotros el título televisivo. Llegamos a tal punto que desarrollamos una verdadera conexión psíquica. Es una sensación increíble, ser capaz de saber exactamente lo que está pensando la persona con la que estás trabajando, para saber con exactitud qué hacer a continuación. Funciona en ambos sentidos.
Están tan conectados contigo como tú con ellos. Una vez saber que tienes la química con alguien a la hora de luchar, puedes intensificar el drama, sumar la emoción, cuando la química es la correcta. Dos luchadores pueden salir y tirar la casa por la ventana, noche tras noche, y nunca presentar el mismo combate 2 veces. Gracias a eso se crea una situación donde no necesitas hablar con el otro sobre qué quieres hacer en el ring. Una noche, ECW se presentó en Florida. Esa tarde, Dean y yo fuimos a tomarnos unas polas y perdimos la noción del tiempo. Eventualmente nos dimos cuenta que nos había cogido la noche, o sea, debíamos estar trabajando. Corrimos al recinto. Cuando llegamos, Heyman estaba acalorado. Lo siento, dijimos, y corrimos al cuadrilátero sin discutir sobre lo que íbamos a hacer en la lucha. Como de costumbre, tuvimos una lucha brutal. Eddie Guerrero estuvo en ECW apenas 4 meses, iniciando su travesía en abril y terminándola en agosto. Esto pasó porque lo llamó Kevin Sullivan. ¿Lo recuerdan? Si le echan un ojo al documental anterior, te aparecerá él como uno de los luchadores con los que salía de fiesta Eddie Guerrero a los 16 años. Sí, las fiestas de Florida, exacto. Ya lo ubicaste. ¿Cómo les parece? Que él estaba muy impresionado por las luchas de Guerrero y Malenko. Él quería algo así en WCW, para traer algo nuevo a la compañía. Ah, pero es que no les he contado. ¿Sí supieron la última? Sullivan era programador en WCW. Los chismes vuelan, trabajes donde trabajes. Así que gracias a sus informativos compañeros de trabajo, Malenko, Benoit y Guerrero sabían que WCW estaban interesados en ficharlos. Una vez Sullivan se comunicó con Guerrero, los 3 amigos se sentaron a platicar. El trío llegó a la misma conclusión, de forma unánime. Era mala idea aceptar. Muchas personas les habían dicho que en WCW trataban como basura a los luchadores pequeños y que había mucha politiquería en el camerino. Una vez Sullivan volvió a insistirle, Guerrero le dijo que gracias, pero no. Qué lástima, pero adiós. Me despido de ti y me voy. Guerrero le admitió que no confiaba en ellos. Sullivan le respondió que debería pensarlo mejor y ahí quedó la conversación. Luego de colgarle, Guerrero llamó a Benoit y a Malenko. ¿Cómo les parece que ambos habían hablado con WCW y ambos habían aceptado firmar con ellos? Mientras Guerrero maldecía, llegó a pensar que había cometido un error, puesto que, si tanto Malenko como Benoit habían cambiado de parecer, ¿quién era él para contradecirlos? Su familia estaba dividida. Por una parte, Mando era optimista al respecto, pero Chavo y Héctor no, puesto que ambos habían tenido malas experiencias con WCW. Entonces él acudió a la matrona de los guerreros, su madre, Erlinda Llanes, quien también lo aconsejó cuando él dio el salto de la EMLL a la AAA. Ella le dijo que nunca sabría si estaba bien o mal ese movimiento, si no iba y lo experimentaba por sí mismo. Además, agregó que a veces en la vida tienes que taparte la nariz y zambullirte en el agua. Ella lo conocía y para ella él era un guerrero. No sería fácil derribarlo. Para Guerrero eso era lo que necesitaba oír. En su cabeza lo peor que podía pasar era que fracasara y tuviera que volver a trabajar en Japón. Meditó todo lo positivo y lo negativo de la oferta y decidió que trabajaría en WCW. Llamó a Sullivan y en un tono de manso corderito le preguntó si aún estaban interesados en él. Alguna vez mi tío Gustavo me dijo que el único Dios verdadero era el dinero. Acá en Colombia existe la frase de que hay que rezarle a San Billete. Ese fue el santo que le apareció a Guerrero en ese momento. Al igual que cuando Homero decide volver a la planta nuclear por el nacimiento de Maggie, Eddie Guerrero firmó con WCW impulsado también por el nacimiento de su hija Sherilyn. Guerrero acababa de comprar una casa con 3 habitaciones en El Paso, Texas. Así que una vez WCW le ofreció la cantidad más grande de dinero que él había recibido. Hasta ese momento terminó de convencerse. Cuando Sherilyn nació, Guerrero estaba de gira con New Japan Pro Wrestling. Esa misma noche, luego de presentar las luchas, él y sus compañeros salieron a tomar. Pero debemos echar atrás y explicar algo. Cuando confirmó que en WCW estaban interesados en contratarlo, Guerrero habló con Heyman y le dijo que había declinado, a lo que Heyman le agradeció y le dijo que su futuro en la compañía era brillante. Pero, cuando cambió de opinión, volvió a llamar a Heyman y le comentó que al final no, que era un simulacro, que sí se iba para WCW. Guerrero le aclaró que no tenía nada que ver con él o ECW, que simplemente eran negocios.
Según Guerrero, Heyman estuvo inusualmente callado y al final le dijo que estaba bien y que él comprendía. De ipso facto, Heyman programó una lucha titular ante Too Cool Scorpio para que Guerrero lo perdiera ante él. Después de eso, Heyman sugirió que Malenko y Guerrero se despidieran de la fanaticada de la ECW en una gira. Esta gira sería promocionada así y cerrarían en la ECW Arena en una lucha a 2 de 3 caídas. Pero Malenko y Guerrero le temían a algo, al cántico especial que se les reserva para los luchadores de ECW que se iban a WCW o WWF. You sold out. En nuestro amado español, te vendiste. Llegó el día. Los aficionados respondieron de manera positiva al encuentro de despedida, aun cuando terminó en empate. Para Guerrero fue uno de los momentos más especiales de su carrera, por la respuesta del público, pero tras bambalinas le esperaba más. Al otro lado de la cortina estaban sus compañeros esperándolos, para mostrarles respeto a ellos y despedirlos. Una vez más, Guerrero llegó a dudar de la calidad de su encuentro de despedida, pensando que podía haber dado más. Algo que se iba a volver habitual en su vida después de cada gran encuentro que presentara. Él quería haberle dado más a los fans, despedirse con broche de oro, pero lo que fue. En esta parte del libro, Guerrero lamenta que ECW haya terminado como terminó, pero aplaude cómo Paul Heyman se enfrentó a las dos compañías más grandes de lucha libre en los Estados Unidos, al menos por allá atrás en los años 90. Más aún, reconoce que la ECW impactó a la industria, y todo con lo que contaba Heyman era un montón de luchadores talentosos y su público fiel. ECW colocó en el radar a varios luchadores en el suelo estadounidense, y Guerrero admite ser uno de ellos. Aún en su actualidad, cuando escribía estas memorias, que aproximadamente podría ser en 2004 o 2005, él pensaba que sin la exposición que le dio ECW, no hubiera llegado a donde llegó en los Estados Unidos. Exacto, a la WWF. Pero por ahora esa historia está ubicada en su llegada a su competencia directa, WCW. Un paso a la vez y a darle caña. World Championship Wrestling, la competencia de la WWF. Según relata Eddie Guerrero, la primera visita que él hizo a WCW fue con Dean Malenko. Cuando ellos llegaron de visita, estaban grabando WCW Saturday Night en un estudio llamado Center Stage, cerca al Turner Broadcasting System o TBS. Decidieron saludar a sus nuevos compañeros de trabajo. Guerrero notó la mala vibra enseguida, como si sus nuevos compañeros pensaran que él estaba ahí para quitarles su lugar. En el Center Stage había dos camerinos, uno para las superestrellas y otro para el resto del elenco. Obviamente Malenko y Guerrero estaban en el segundo grupo de trabajadores cuando escucharon un alboroto. Resulta que Vader y Paul Orndorff, sí, Mr. Wonderful, se estaban gritando y una vez se cansaron de insultarse empezaron a golpearse. Orndorff derribó a Vader y lo remató en el piso. Empezó a patearle la cabeza cual balón de fútbol, hasta que Kevin Sullivan y King Haku los separaron. Guerrero y Malenko se quedaron boquiabiertos. Ambos sentían que habían entrado a una película. ¿En qué se habían metido? Ambos salieron del recinto, se miraron y se dijeron al mismo tiempo: bienvenidos a la WCW. Como Guerrero y Malenko son igual de chismosos que nosotros, sí, tú, el que está viendo este documental, y yo, el lector, narrador y editor de este documental, ellos se enteraron por qué fue la riña. Acompáñeme a ver esta triste historia. Resulta que Vader había grabado unos cuantos segmentos hablados y se estaba yendo, pero Orndorff, quien en ese momento era productor de campo, se le acercó y le informó que lo necesitaba para grabar una nueva entrevista. Vader se negó, y el resto ya lo sabemos. ¡Que viva el chisme, vatos locos! Bueno, WCW dejó ir a Vader. A la semana de estar trabajando allí, Eddie Guerrero fue citado a la oficina del vicepresidente senior de la World Championship Wrestling en Atlanta. ¿El lugar? La Torre CNN. ¿De quién estoy hablando? De nadie más y nadie menos que Eric Bischoff. Según Guerrero, Bischoff fue muy amable y directo. Le explicó por qué necesitaba a luchadores como él, Benoit o Malenko,
quería competir contra Vince McMahon y su World Wrestling Federation, desde ahora WWF. Iba a declararles la guerra los lunes por la noche con el propio programa semanal de WCW Monday Night Raw. En palabras de Bischoff, los tres amigos iban a ser los autos que se chocan en medio de la película. Además, agregó que él tenía las pistolas, pero no las balas. Sus nuevos fichajes iban a ser las balas. Para Guerrero eso fue muy claro. Los protagonistas iban a seguir siendo los Hulk Hogan de turno. Solo faltaba algo más de acción para rellenar la franja horaria. Guerrero no tuvo problema con ese concepto. A él le quedó la impresión de que Bischoff de verdad quería innovar en la industria. Con la llegada de Benoit, Malenko y Guerrero, iba a llegar algo nuevo y emocionante los lunes por la noche. La primera lucha de Guerrero en Nitro sería contra Dean Malenko. Acá pasaron varias cosas. Por un lado les dieron poco tiempo, pero para ellos fue lo suficiente para dejar antojada a la multitud. Por otro lado, según Guerrero, el equipo creativo de WCW no tenía idea de qué hacer con él. Pero lo que lo ofendió fue que su música de entrada era una canción con trompetas mexicanas. Esto lo cabrió al instante. Una vez terminado el encuentro, se fue directo al equipo técnico y exigió que se la cambiaran. Countdown to Fall Brawl. Eddie Guerrero. Él aclara que no tiene problemas con reconocer su origen mexicano y está orgulloso de ser mexicoamericano, pero eso no significa que quiera ser encasillado. No era un mariachi con sombrero, era un chicano, y esa es una cultura totalmente diferente. Llegó el momento de decidir cuál sería su remate para las luchas. Primero pensó en el superplex que usaba mientras estaba en Los Gringos Locos. Entonces, uno de los productores de campo y guionista, Terry Taylor, le recomendó que usara el Frog Splash. Paul Heyman le había dicho lo mismo. Taylor agregó que podía usarlo como tributo a Love Machine. Y desde ese momento, hasta su muerte, ese fue el remate de Eddie Guerrero. Como era nuevo en la compañía, no le dieron una historia para desarrollar en el semanal para la televisión. Cada episodio solo luchaban encuentros de 5 minutos con Malenko o Benoit. Cuando no lo asignaban a luchar con ellos, se medía ante los del cartel bajo: Jerry, J.L. Lynn, Scott Armstrong, Big Bubba, Joey Max y Sargento Craig Pittman, que rima con Pillman, quien aquí Guerrero menciona. Brian Pillman y Eddie Guerrero se conocieron trabajando en Japón. Pillman le decía a Guerrero que él y Steve Austin, con su skin de rubio norteamericano, veían sus cintas de video de luchas de Los Gringos Locos, para tomar de referencia cuando ellos eran pareja. The Hollywood Blondes. Sí, ese mismo Steve Austin. Guerrero no le creía a Pillman y se lo decía. Pillman insistía en que no lo estaba inventando y que amaba el trabajo de ellos. Aquí reflexiona Guerrero y dice que mirando atrás debió apreciar el cumplido. Venía de un luchador que le mostraba respeto a otro, pero en esa época Guerrero no confiaba en nadie más allá de su círculo de amigos. Pillman tuvo un detalle. Cuando llegó a WCW, él habló con Guerrero y le dijo que iba a usar el Swinging DDT que le había visto a él. Guerrero estaba de acuerdo con eso y además le agradeció que al menos tuviera la decencia de decirle. En 1997, Pillman falleció. Tenía 35 años. Sufrió un ataque al corazón. Guerrero se identificaba con los problemas que sabía Pillman atravesaba. En palabras de él, Pillman no pudo derrotar a sus demonios antes de que fuera demasiado tarde. Más tarde, finalmente le llegó el día de su suerte a Eddie G. Tuvo mano a mano contra una de las superestrellas, Ric Flair. Alguna vez Flair trabajó para Gory Guerrero. Mientras Eddie G estaba con su padre observándolo, este le decía que Flair era un ring general, dado que él guiaba toda la acción en el cuadrilátero. Eddie G tenía grabadas esas palabras. Por eso cuando le fue informado que se mediría ante el Nature Boy, se emocionó. Eddie G quería impresionarlo y ganarse su respeto. Tuvieron un encuentro decente en televisión. Lo que más recordó Eddie G fue cómo Flair le daba igual hacer lucir bien al talento joven. Según él, Flair entendía que eso no iba a dañar su legado. Una actitud extraña entre las superestrellas de WCW. Llegó así Starrcade, el magno evento de WCW,
la antítesis de WrestleMania en la WWF. Es más, Starrcade fue primero, eso sí, bajo el mandato de la NWA, cuando era una asociación de promotores a lo ancho y largo de los Estados Unidos. Tal y como puedes escuchar en el episodio de Fabulous Moolah. En su primera participación en Starrcade, en 1995, Eddie G se midió ante Shinjiro Otani. Esto en el contexto de que WCW medía a los mejores de esta compañía contra los mejores de New Japan Pro Wrestling empresariada. Eddie G estaba tranquilo antes de la lucha, mientras veía a Otani temblando lo suficiente para no poder atarse las agujetas de los zapatos. La tiranía de la NWO. Monday Night Wars visto desde adentro. El 27 de mayo de 1996 se encendió la mecha. En palabras de Eddie G, lo que hizo Scott Hall no se había visto antes. Pasó de la WWF a WCW en un espacio de tiempo muy corto, porque normalmente las nuevas superestrellas aparecían a las semanas o meses de ser promocionadas. Pero Hall apareció como si nada. Hall irrumpió y dijo que, si Bischoff quería guerra, iba a tener una. Además de prometer una gran sorpresa la semana siguiente. You wanna go to war? You want a war? You got one. Y así fue. Kevin Nash apareció a su lado. Las dos caras conocidas de la WWF empezaron a interrumpir semana a semana en las luchas. Vio ahí Hulk Hogan la oportunidad cuando se dio cuenta de que los foráneos estaban gustándole al público. Entonces, en Bash on the Beach, cambió a Rudo, el favorito de los niños ochenteros y algunos noventeros. Por fin dejó los caminos del héroe para convertirse en el villano de esta historia, tanto enfrente como detrás de cámaras. Pero esa es historia para otro episodio. Para más contexto, sería como si John Cena, entre 2005 o 2016, hubiera cambiado su personaje de chico bueno a tramposo. Un impacto cultural a ese nivel. Bueno, Hogan lo hizo en 1996. Nacería así la New World Order, NWO, con Hollywood, Hulk Hogan, Kevin Nash y Scott Hall. Para Eddie G, ese fue el arco que catapultó a la WCW. Y desde ahí empezó a dominar los ratings televisivos en los Estados Unidos. Exacto. Damas, caballeros y no binarios, las Monday Night Wars, la guerra de los lunes por la noche entre WWF y WCW, por captar televidentes. Hall había cumplido su promesa. Eso es lo que siempre nos cuentan. Pero es hora de conocer el detrás de cámaras gracias a Eddie G. Según él, esa historia de cómo NWO se estaba apoderando de WCW era real. De verdad, ellos tomaron el timón del barco. El vestuario de WCW pasó de ser contenido a un nido de víboras. Dado que WCW pagó bastante por ellos, tanto Hulk H, Scott H y Kevin N se sentían las mega estrellas de WCW y que el éxito de la compañía se debía exclusivamente a la presencia de ellos. Nash era el líder del grupo. Eddie G nunca tuvo problemas con Scott Hall, esto debido a que Hall sabía decirte lo que querías oír, así no lo sintiera. En palabras de Eddie G, al menos él sabía luchar, caso contrario de Kevin N, a quien Eddie G tachaba de arrogante y no entendía por qué, dado su pobre desempeño en el cuadrilátero. Para él, era una de las personas más engreídas que había tenido la desgracia de conocer. Según él, Nash ni te determinaba a menos de que pudiera sacarte provecho de alguna manera. Para Eddie G, Kevin N era de verdad egoísta, dado que nunca había hecho nada por el negocio de la lucha libre. Siempre debía estar por encima de todo. Kevin N se convirtió en un hombre rico gracias a la industria de la lucha libre, aun cuando según Eddie G, él frustraba a las personas que de verdad les importaba la lucha libre. Desde que llegó a WCW, Nash y sus amigotes le decían a Eddie G y a sus amigos que eran unos vanilla midgets, término despectivo que significa enano aburrido que aun cuando sea bueno luchando no merece la oportunidad de ser estelar, es decir, protagonizar una historia que cierre en un magno evento o ganar un campeonato mundial.
A Eddie G lo ofendía bastante esto, porque para él los luchadores como Rey Mysterio, Chris Benoit, Dean Malenko o él mismo impulsaban el éxito de WCW. Eric Bischoff hacía caso omiso de este tipo de situaciones porque NWO se volvió un fenómeno de masas cada vez más y más grande en los Estados Unidos. Al menos por televisión, NWO era la sensación del bloque. Eric Bischoff estaba bajo mucha presión por parte de la cúpula directiva de WCW y no era personal, eran negocios. Así que si NWO era lo que quería el pueblo, eso les iba a dar. Además, Eric B. siempre fue claro desde el inicio: los luchadores peso crucero iban a ser los autos que chocaban en las películas de acción. Los protagonistas serían otros, los de siempre. Pero Eddie G. empezó a sentirse como carne de cañón. Para él no valía la pena, porque cuando hablaba con Eric B. sentía que le respondía desde la manipulación y todas las cucarachas que le metían en la cabeza Kevin Ann y amigos. Ganando la guerra de los ratings televisivos lunes a lunes, Eric B. pensaba que derrotaría a Vince McMahon y su WWF. Para Eddie G., Eric B. fue víctima de su ambición. Quería tanto enterrar a Vince McMahon que se alió con sus ex empleados y les dio todo el control creativo sobre WCW. Es decir, todo lo que pasaba episodio a episodio debía ser aprobado por Kevin Ann y Hulk Hogan. Los cambios eran tan constantes que hasta se daban minutos antes de que Nitro saliera al aire. Siempre alguno de ellos decía que no iba a hacer algo que los hiciera ver mal o hacer lucir a sus rivales. Así que literal, el elenco entero de WCW tenía que esperar a que el trío maravilla de la NWO decidiera qué iba a pasar en el episodio de esa noche. Para Eddie G. faltaba alguien que se les parara y les dijera que tenía que hacer lo mejor para el capítulo, no para ellos. Porque a fin de cuentas a la NWO solo les importaba ser el número uno, no que era correcto o no para el producto en general que se presentaba en televisión. Pero como la gente lo seguía sintonizando noche tras noche, Eric B. seguía aceptando una a una las condiciones de Kevin Ann, Hollywood Hulk H. y Scott H. El año en que Black Tiger ganó The Best of the Super Junior de New Japan Pro Wrestling. Eddie G. tuvo un descanso del drama de WCW cuando fue llamado por New Japan al torneo anual Best of the Super Juniors, antes Top of the Super Junior. En el torneo él luchó bajo su nombre de Eddie Guerrero y como Black Tiger. Para él hacerlo bien en el torneo era un honor suficiente. Ganarlo nunca pasó por su mente, así que imaginen cuando le anunciaron que él ganaría el torneo. Corría el año de 1996 y Black Tiger estaba pautado para imponerse en el prestigioso torneo de New Japan Pro Wrestling. Hasta ese momento la mentalidad de Eddie G. era la de hacer lucir a sus compañeros. Eso a los ojos de los programadores Jushin Liger y Riki Choshu debía compensarse, y esa fue la manera que encontraron de agradecerle su desinteresado trabajo en el cuadrilátero. Otro detalle fue que en la semifinal colisionó ante nadie más, nadie menos que Chris Benoit. Ambos salieron a darlo todo en el cuadrilátero. Según Eddie G., él y Chris B. estaban sumamente frustrados en WCW y salieron a sacarlo todo. ¡Catarsis! Llegó la gran final, Black Tiger contra Jushin Thunder Liger. Pero no fue lo que Eddie G. quería. Él aspiró a un encuentro digno de 5 estrellas, pero según él no lo logró. Sencillamente las cosas no se dieron. Ellos tenían buena química, pero ese día algo faltó. Según él, bajo otras circunstancias, otro día, en otro lugar, hubieran dado la mejor lucha de todos los tiempos. Aún así, ganar el torneo Best of the Super Juniors fue un gran reconocimiento a su carrera y aumentó su valor en la industria. Pero en esa época, él no valoró esto de esa manera. En sus palabras, fue otro día en la oficina. De regreso a la tiranía de la NWO. De regreso a los Estados Unidos, NWO tenía el control absoluto de la WCW. Según Eddie G., para él era bastante claro que jamás iba a ascender, porque todo lo que no estuviera envuelto en la trama principal, que siempre tenía que ver con la NWO, era relleno. El resto de los personajes de la serie televisiva eran vistos como una forma de matar el tiempo entre segmentos de la NWO. Entonces llegó el torneo por el campeonato de los Estados Unidos en Starrcade. Eddie G. avanzó derrotando a Conan y a Benoit, para así llegar a la final contra
Diamond Dallas Page, DDP. Sí, al que Randy Orton le pidió su remate y lo tomó como suyo, RKO. En el caso de DDP era el Diamond Cutter. Esa lucha sería el punto de no retorno en la carrera de Eddie G, pero para mal. DDP era un luchador muy diferente a los que estaba acostumbrado Eddie G. No le gustaba improvisar en las luchas, él necesitaba estructurar más las luchas, movimiento, las memorizaba. Una semana antes de Starrcade, DDP llamó a Eddie G mientras estaba pasando Navidad en la casa de su madre, Erlinda Yanes. Estuvieron 1 hora en el teléfono repasando la lucha. Al final, DDP le dijo: Scott Hall y Kevin Nash van a ir al cuadrilátero. Hall te va a sacar del cuadrilátero. Entonces Kevin Ann va a ir a por mí y me van a rematar. Entonces tú regresas, me rematas con Frog Splash, me haces la cuenta de 3 y ganas el campeonato. Eddie G enmudeció. Él sabía que esto no era bueno, menos siendo él un consentido, el bueno de la historia. Ganar así el campeonato de los Estados Unidos lo iba a hacer ver como un oportunista, lo cual no tiene sentido si eres el técnico en cuestión. Para esa gracia mejor girar a rudo. Pero eso no pasó y el público abuchó a Eddie G cuando la lucha terminó. Todo lo que llevaba trabajando desde un año atrás se venía abajo. Eso pasa cuando el que te presentan como el bueno de la historia hace trampa. La fanaticada castiga la incoherencia. DDP ganó $1 millón por esa lucha. Aunque Eddie G no especifica cuánto ganó, dice que aquí fue cuando se dio cuenta que en WCW no les importaba a él. Porque lo que le pasó a él no era parte de la trama. Era una transición más entre la gran historia entre DDP y la NWO. Para agregar más insulto a la herida, un miembro de la NWO, Seeds, mejor conocido por los fans de WWE como X-Pac, se robó la correa que Eddie G recién había ganado. La rivalidad duró bastante poco, porque en el siguiente Pague por Ver, NWO Souled Out, tuvieron una lucha por escaleras con el campeonato de los Estados Unidos colgando. Aquí Eddie G admite que la lucha apestó. Además, él comenta que el truco con las luchas de escaleras o cualquier lucha violenta o temática es que solo sabrás qué hacer si las experimentas, así que las primeras no serán la gran cosa. Para él, las de escalera son las más brutales, porque no hay forma de trabajarlas. Hay que chingarse. No existe forma de que te duela menos un golpe con una escalera de acero o caerte encima de ella. Ni X-Pac ni Eddie G habían luchado antes con escaleras. Ninguno tenía idea de qué hacer, ni siquiera tuvieron la oportunidad de llegar a un acuerdo de qué hacer en la lucha. Una vez subidos en el cuadrilátero sabían que estaban en un aprieto. Aquí Eddie G dice que hicieron su mejor esfuerzo, pero fue una de esas noches donde no salen las cosas. Por primera vez en su vida odió ir al trabajo. Las políticas tras bambalinas le quitaron lo divertido a lo que él amaba hacer. Así que vuelve y juega, volvió a chupar cerveza como si no hubiera un mañana. Y se enfiestó a lo bestia, a lo bravo, como si fuera cálido es. Según él, así aprendió a lidiar con la frustrante situación de la compañía. Eso sí, admite que eso fue una excusa, porque no puede echarle toda la culpa a la situación de las decisiones que él tomó, además de las chelas. Aunque ese era el estilo de vida del elenco de WCW. De acuerdo a Eddie G, la cultura ahí era que así se lidiaba con todas las cargas que ellos afrontaban. La fiesta brava, como dirían en Cali, mira, veo, vamos por champús. Pero esto fue un clavo más en el ataúd de WCW. Un ejemplo de ello es que algunos de los luchadores salían de fiesta directo a luchar. Entonces, como es de esperar, llegaban al cuadrilátero con los sentidos alterados. Eddie G dice que ese no fue su caso, que él siempre fue un profesional. Eso sí, una vez salían del rodaje, él se unía a la fiesta. A la fiesta que no le gustaba unirse era la de la paranoia en WCW. Resulta que por los pasillos de la empresa las personas tenían miedo hasta de lo que decían, por temor a perder su empleo, dado que si decían algo que no les gustaba a la NWO, estarían de patitas en la calle. Eddie G se fue a platicar con Kevin Nash y le dijo que lo mejor para él sería que lo programaran para cambiar del bando de los chicos buenos al bando rudazo. A lo que le respondió que no era el momento, que cuando él sintiera que era justo y necesario, lo haría. Eddie G se deprimió aún más. ¿Por qué el bueno de la historia le daban indicaciones de que hiciera trampa? ¡No tenía sentido! En Uncensored, el pay-per-view de WCW de marzo, Eddie G defendió su campeonato de los Estados Unidos ante Dean Am.
aquí se lesionó. Además de perder el cinturón, Eddie G sabía que se había lesionado, así que fue con un entrenador y este le dijo que no tenía nada. Pero Eddie G sabía que sí tenía algo, dado que notaba que algo en su pecho estaba mal, tenía desgarrado el pectoral. Eddie G fue a su médico y este le dijo que si seguía luchando se desgarraría aún más. La buena noticia, tenía arreglo. La mala noticia, debía estar fuera de acción un tiempo. Eddie G acá reflexiona que estar lesionado es la única manera de tener vacaciones en el rocambolesco mundo de la lucha libre. Así que aprovechó para mudarse del Paso, Texas, a Tampa, Florida, cerca de donde estaba el centro de operaciones de WCW. Compartió así con su familia, Vicky, Scholl y Sherilyn, con quienes no pasaba tiempo por estar de ciudad en ciudad de gira entreteniendo a los demás a costa de su salud. Pero sin poder hacer ejercicio ni entrenar, Eddie G perdía la cabeza. Así que decidió pescar y eso calmó su ansiedad. Esto por 3 meses que duró reposando. Según él, el tiempo más largo en que no había luchado en toda su carrera profesional. Llegaría así el 9 de junio de 1997. Dean M estaba en medio de su combate contra Jeff Jarrett cuando... ¡Superplex! ¡Oh, esperen! ¿Quién es ese? Es Eddie G. Se sube al esquinero y se proyecta en Frog Splash, conectando sobre Dean M. Está servido. Candado la pierna en forma de 4 por parte de JJ. Dean M se rinde. JJ es el nuevo campeón de los Estados Unidos. Y así Eddie G cambiaba al bando rudo. Después de 2 años en WCW, Eddie G sentía la arena vibrar por su culpa. Para un rudo que la arena te abuchee es la reacción correcta. Como para un técnico, los aplausos. Su primer mano a mano, Rey Mysterio vs Eddie Guerrero. Según Eddie G, su primer mano a mano contra Rey Mysterio fue en WCW, el 8 de agosto de 1997, aun cuando se conocieron luchando en Tijuana, años atrás. En palabras de Eddie G, Rey M era único, aun cuando otros luchadores podían hacer vuelos espectaculares, ninguno tenía lo que Rey M tenía. Decía que al mirar a Rey M simplemente sonreía. No solo en el cuadrilátero, sino también fuera de él. La nobleza de Rey M y su forma cálida de hablar le abrieron las puertas al corazón de Eddie G. Eddie G consideraba a Rey M su hermano pequeño, lo amaba mucho. Ambos habían trabajado en AAA, cuando él y RP se enfrentaban a Rey M y su compañero de turno. Así que, increíble como suene, nunca se habían enfrentado 1 versus 1 sin camisa. Ambos combinaban el estilo mexicano y norteamericano a la hora de luchar, así que parecían baile sincronizado sobre hielo. Sí, tenían química. Eddie G aquí atina que disfrutaba de verdad luchar en la división peso crucero. Ese era el lugar al que pertenecía, y así podía relajarse y concentrarse en luchar sin preocuparse de los dramas del plano estelar. Nació así una ambición. Eddie G quería el campeonato peso crucero de WCW. Con eso en mente, presionó por una rivalidad con el entonces campeón peso crucero de la WCW, Chris Jericho. Se vieron las caras en el pay-per-view de septiembre, Fall Brawl. Ambos pupilos de la escuela de la lucha libre mexicana y la lucha libre estadounidense, que daba como resultado vuelos de vistosidad y la psicología norteamericana. Ambos decidieron que para Fall Brawl entregarían una lucha que se cocinaría a fuego lento, no un spot fest, que en palabras vulgares sería un montón de vuelos, porque sí. Lucharon, obvio, sin dejar de lado espectaculares vuelos o movidas arriesgadas, pero entregando más que eso. Eddie G revirtió un superplex de Chris J y lo remató con su Frog Splash. 1, 2, 3. Eddie G se coronó campeón peso crucero de WCW. Él reflexiona que la división peso crucero de WCW tenía muchísimo potencial, convertirse en algo de verdad innovador, al combinar la lucha libre mexicana y el estilo norteamericano de luchar, para así entregar al público casual algo diferente a lo que estaban acostumbrados. Pero Eric B y sus compadres sentían que por la estatura no merecían salir de la parte media del cartel. Aquí Eddie G dice que no sabía si era desprecio o miedo. Ahora que portaba la correa, Eddie G giró su cabeza hacia el obvio contendiente número 1, Rey M. La rivalidad se vendió de esta manera. Eddie G empezó a interrumpir en las luchas de Rey M,
en algún punto enmascarado bajo el nombre de El Caliente. Pero el público no era pendejo. Se dieron cuenta y empezaron a gritar Eddie Sucks. Cuando los agentes le informaron a Ray M y Eddie G cómo iba a continuar el ángulo esa noche, les comentaron que Eddie G debía quitarle la máscara a Ray M. Ellos argumentaron que eso era un tema delicado. La máscara del luchador encima mostrar su rostro. Entonces sugirieron que al menos hubiera una justificación especial para revelar su rostro por unos segundos. Los agentes los escucharon. Les dijeron que apreciaban su punto de vista, pero que debían hacer lo que ellos les decían. A Eric B no se le salía de la cabeza la idea de desenmascarar a Ray M, así que los programó en una lucha de apuestas, campeonato versus máscara en Halloween Havoc. A Ray M no le gustaba la idea. Perder la máscara para un luchador mexicano es equivalente a perder su identidad y acabar ahí la historia de su personaje. Recordemos que Rey Mysterio en realidad es Rey Mysterio Jr., su tío es el Rey Mysterio. Pero en WWE a Vince McMahon no le gustan los nombres de descendencia, tipo hijo de o Junior. Por eso nunca se le menciona como Rey Mysterio Jr. en WWE. Igual que a Vince M, a Eric B le daba igual el legado cultural de la máscara en México. Así que entre Eddie G y Ray M estuvieron noche tras noche intentando convencer a Eric B de que esa decisión iba a ser nociva para Ray M. Finalmente Eric B cedió. Entonces Terry T, sí, el productor de campo y guionista que le propuso el Frog Splash como remate, llamó a Eddie G y ambos hablaron en una esquina. Le dijo que había cambio de planes, que Eddie G iba a perder el encuentro y que iba a ser la primera lucha de la noche. Los teloneros. Eddie G se cabreó al instante. Decidió que saldría al cuadrilátero a dar el encuentro de su vida. Iba a demostrarles que los peso crucero no eran simple relleno. MGM Grand en Las Vegas, Nevada. 12,000 almas congregadas alrededor del cuadrado de las 12 cuerdas. Eddie G sale y el público lo inunda en abucheos. Según Eddie G, desde el primer momento sintió que el encontronazo iba a ser genial. El timing o el saber qué hacer en cada momento, la psicología y, cómo no, el público que ayudaba a armar esa atmósfera de epicidad. Ambos decidieron que iban a innovar con nuevos movimientos que no habían usado antes. Fluyeron. Es más, Eddie G recuerda con especial cariño el backflip DDT con ayuda de las cuerdas de Ray M. Para él resultó ser uno de los encuentros más memorables que entregó. Aún siendo crítico con sus clásicos instantáneos, él admite que este fue genial. Ray M y él regresaron tras la cortina, donde estaban sus compañeros. Sus amigos más cercanos los felicitaron, pero el resto estuvo bastante callado. Eddie G sonrió. Para él, eso confirmaba que nada decía más éxito que los supuestos mejores que tú se nieguen a reconocértelo. El éxito televisivo de WCW no era solamente por NWO. Un luchador estaba viviendo un fenomenal ascenso. Bill Goldberg. De vuelta a la realidad, el sabotaje a Goldberg. Eddie G lo describe así. Goldberg salió del Power Plant, las instalaciones de entrenamiento de WCW. Él arrancó con la actitud correcta hacia el negocio, muy humilde, muy respetuoso y agradecido por la oportunidad de ser luchador profesional. Bill G se convirtió en una mega estrella a los pocos meses de debutar. La gente respondió a su personaje de monstruo imparable que acababa luchas en segundos. Esto sumado a la racha invicta de él, que le fascinó al público. Lastimosamente, entre más éxito cosechaba, la gente errónea se acercaba y él los escuchaba. La persona detrás del personaje de Bill G empezó a creer que él era ese fenómeno que cautivaba a las masas con su fuerza, no un personaje para la televisión. Aquí es donde Eddie G es mordaz y dice que Bill G olvidó a los más de 100 luchadores que trabajaron para crear su racha invicta. Ellos ayudaron a crear la mística de la racha invicta, lo cual lo convirtió en un taquillero. Goldberg era más noble que una lechuga, pero no supo manejar su rápido éxito. En vez de mostrarse agradecido acerca de lo afortunado que había sido, él empezó a actuar como si le estuviera haciendo un gran favor al negocio. Eddie G opina que nadie en el negocio de la lucha libre debe actuar como si la industria le debiera algo. Hay que ser humilde y recordar a todas las personas que han abierto puertas para los luchadores futuros. Él toma de ejemplo a The Rock.
Para Eddie G, la superestrella más grande que ha parido la lucha libre. Y esto porque él entiende todas las responsabilidades que conlleva el lugar privilegiado que tuvo. Porque es tu deber si creciste gracias a la industria de la lucha libre, rodeado de buenos maestros y buenos ejemplos a seguir. Eres tú el que le debe a la lucha libre. Volviendo a Goldberg, Eddie G insiste en que no es culpa suya, ya que encontró la fama rodeado de un pozo de serpientes llamado WCW. Y como dice un refrán acá en Colombia, el que entre la miel anda, algo se le pega. Eddie G dice que Bill G se convirtió en otra serpiente más. La racha invicta de Bill G llegó hasta las 173 victorias. Según Eddie G, no hizo parte de esta estadística. El que sí hizo parte de la estadística, pero por romper la racha invicta, fue Kevin M. Cuando se convirtió en jefe creativo de WCW, su primera decisión fue coronarse campeón mundial y acabar la racha invicta de Goldberg. Esto lo logró con una sola lucha, dado que Goldberg era el campeón mundial peso completo de WCW. Luego Eddie G perdería su campeonato peso crucero ante Último Dragón en menos de un minuto. Luego de días y días de cambios en la lucha, él iría a la oficina de Eric B a hablar. Quería irse de WCW. Eddie G pide su liberación de WCW. No creerás lo que pasó. Una vez en la oficina de Eric B, Eddie G le dijo que sentía que a los fanáticos él les gustaba mucho, pero que con sus pésimas decisiones estaban bajándoles las expectativas. Eddie G agregó que estaba infeliz ahí y que le gustaría que lo dejaran ir. A lo que Eric B le respondió que era un hijueputa malagradecido, después de todo lo que le había hecho por él, y ahora tenía el descaro de quererse ir. Eric B le dijo que se olvidara de eso, que no lo iba a dejar ir. Es más, que si intentaba irse a otra compañía, lo iba a demandar y le iba a quitar todo. Eddie G, con la cabeza caliente, le espetó que lo hiciera. Eric B se emputó tanto que temblaba de ira, y cuando fue por su taza de café, la rompió y algo de café cayó en el pantalón de Eddie G. Eddie G estaba esperando que empezaran a darse los puños. Fue un minuto tenso en la oficina. Eddie G estaba mentalizado que iba a noquear a Eric B si este intentaba algo. Obviamente Eric B era consciente de ello, así que salió de la oficina echando madrazos, cerrando de un portazo la puerta. El rumor de pasillo en esos días era que Eric B le había tirado café a Eddie G. Después Eric B y Eddie G se sentaron a platicar, ya cuando se había enfriado la situación. Ambos se disculparon y limaron asperezas. Eso sí, Eddie G no llegó con Eric B a un acuerdo para poderse ir de la empresa. Si has prestado atención hasta ahora, sabrás que viene. Eddie G lidió con esto fumando marihuana y mezclándola con píldoras que él mismo admite ya llegó a un punto que ni sabía de qué era. A veces picaba algunas píldoras y las esnifaba. Según él mismo, así también lidiaba con el dolor físico. Pero eso sí, su droga favorita seguía siendo el alcohol. Sumado a su alcoholismo, empezó a derrochar el dinero que estaba ganando. Para Eddie G, si no encontraba la felicidad luchando, la encontraría embriagado o gastando dinero en cosas para así llenar ese vacío que tenía en el alma. Agosto 17 de 1998. Eddie G salió al ring con un vaso de café. Empezó diciendo que sí, que su entrevista no estaba programada, y les dijo a los chicos de producción que ni se les ocurriera irse a comerciales, o si no, que él iría a WWF a hablar. Así que, tengo tu atención ahora, Eric Bischoff, empezó Eddie G. El segmento básicamente fue él insultando a Eric Bischoff por su manejo tan cuestionable de la compañía, de cómo estaba matando su amor por la lucha libre, de cómo él no valoraba el esfuerzo de él, Eddie G. Aquí ventiló su incidente con el café y de cómo Eric Bischoff lo retenía en WCW aun cuando él quería irse. Culminó diciendo que si debía perder su dignidad aguantando en WCW a la NWO o ver cómo el talento joven era dejado de lado por los de siempre, no lo haría. Le exigía a Eric Bischoff que lo despidiera y que no importaba cómo, encontraría la forma. Remató diciendo que se podía meter su trabajo, ya sabía dónde. Aquí podemos ver un Worked Shot, que podría ser una de las tantas inspiraciones para la Pipe Bomb de CM Punk en 2011 o la de MJF en 2022. Como explica Eddie G, un Worked Shot es un ángulo que se supone que se sienta real,
pero todo ha sido aprobado por el equipo creativo antes de que las cámaras se enciendan. Para Eddie G fue una catarsis, pero aún así no podía decir todo lo que de verdad sentía, empezando porque el departamento de normas y prácticas de Turner Broadcasting le prohibía las groserías. Esta pieza de ficción fue idea de Eddie G, dado que en internet los rumores crecieron. Por un lado, decían que él estaba frustrado en WCW y por otro decían que Eric Bishop le había tirado café. Aprovechando eso, Eddie G llegó con Eric B y le dijo que podían usar eso para el semanal de WCW. A Eric B le gustó la idea, como en el futuro le gustaría a Vince McMahon y a Tony Khan. Al que no le gustó, pero el resultado, fue a Eddie G. Como estaba nervioso y se ciñó al guión de lo que él debía decir, no lo sintió real. Para él, le faltaron cojones. A la historia le darían continuidad en el programa de televisión con el nacimiento de la LWO, Latino World Order. Mismo concepto de la NWO, pero con todo el elenco mexicano de WCW. La LWO tendrá su propio documental en el futuro, así que por ahora la omitiremos. Mismo caso de Chavo Guerrero Jr. Llegó así la fiesta de Año Nuevo. Eddie G discutía cada vez más con Vickie Guerrero por el alcoholismo de Eddie G. Cada día era peor. Discutieron al término de la fiesta de Año Nuevo. Ella se fue a la cama, él tenía un antojo de huevos, así que salió en su automóvil, compró 12 cervezas y unos huevos. Estaba alcoholizado y deprimido, había mezclado otras sustancias, pero no podía sacar algo de su cabeza. Estaba cansado de la vida. Había intentado llenar el vacío en su corazón con lucha libre, también con alcohol o con drogas. Era miserable en la empresa en la que trabajaba, aun cuando ganaba buen dinero. ¿Para esto había trabajado todo este tiempo? ¿Esto haría el resto de su vida? ¿Ser el relleno cada lunes en WCW Nitro? ¿Pelear todas las noches con Vickie G? Eddie G puso en marcha su automóvil, aceleró, cerró los ojos y cuando los volvió a abrir, despertó en una sala de urgencias, rodeado de médicos. Tuviste un accidente automovilístico, le dijeron, que su pierna estaba en muy mal estado, así que debían operarlo de inmediato. Se desmayó luego de ver su pierna. Cuando volvió a despertar lo interrogaron. ¿Qué había tomado? Alcohol, les dijo. Le respondieron que era más que eso, lo presionaron y él lo reveló. Renotrient, un GHB también conocido como éxtasis líquido, que, palabras más, palabras menos, es un potente depresor del sistema nervioso central que inicialmente puede producir sensación de bienestar y euforia. Le pidieron el número de teléfono de alguien de su familia y Eddie G les dio un número antes de volverse a desmayar. Cuando despertó vio a su hija mayor Shawl con lágrimas en su rostro. En ese momento él supo que estaba grave. No dejaban entrar niños a la unidad de cuidados intensivos a menos de que pensaran que el paciente no iba a sobrevivir. Cuando estuvo estable, los policías le explicaron lo que había pasado. Se durmió al volante, mientras su automóvil iba a 130 millas por hora, aproximadamente 200 kilómetros por hora. En una curva del camino, el automóvil siguió derecho y cayó sobre una zona llena de árboles. El automóvil se volcó varias veces, pero Eddie Guerrero salió disparado. De haber estado en el automóvil mientras se volcaba, no estaría escuchando la historia. Los policías llegaron al lugar y lo vieron ahí tirado. Pensaron que estaba muerto. Pero lo mismo no pensó una señora que se ofreció de voluntaria para ayudar. Ella vio cómo él se movía. Pidieron un helicóptero y se llevaron el cuerpo del Latino Hit. Así llegó al hospital, con la clavícula fracturada y algunos discos comprimidos en la columna. Tenía rasguños severos en todo el cuerpo debido a la grava y los vidrios rotos. Vickie Guerrero todavía le sacaba pequeños pedazos de vidrio de la espalda un mes después. Sus dos piernas estaban destrozadas, se rompió la cavidad de la cadera derecha y se destrozó la pantorrilla izquierda. Un trozo de vidrio había cortado los nervios y los ligamentos de manera tan grave que los médicos decían que no había forma de volverlos a unir. Además, hígado lacerado. Después de que le realizaron una cirugía reconstructiva de pantorrilla y el muslo, el médico le preguntó a Vickie G qué hacía él para ganarse la vida. Luchador profesional, respondió ella. Él no volverá a luchar, respondió él, y además agregó, tendrá que buscar otro oficio, es decir, si lo logra. Y sí lo logró. El hígado de Eddie G mostró signos de que estaba sanando bien. Según los médicos, la condición física era un factor muy importante a la hora de ir sanando. Una persona normal de 36 años, sin el nivel de actividad física de Eddie G, hubiera quedado en silla de ruedas. Mientras estuvo en el hospital, recibía morfina todos los días,
pero una vez le dieron de alta, tuvo que lidiar con el dolor con los painkillers, o en nuestro amado español, calmantes para el dolor. Él explica que era la única forma de lidiar con el dolor, dado que el mes del accidente empezó la fisioterapia. Volvió a caminar. Eddie G empezó a pensar que debía cambiar, pero se quedó en eso, un pensamiento. No fue a terapia o a rehabilitación. Regresó a WCW. Eric B había estado pendiente de él, lo había llamado a él y a Vicky G y le había mandado su nuevo contrato, el cual Eddie G firmó. Cuando regresó empezó una guerra con los luchadores enmascarados. Take the mask off. That's the only way. Español. Yeah, sí, que te quite la máscara, es la única forma. Aquí es cuando sale al aire la viñeta donde Eddie G acusa a los enmascarados de robarle su billetera y los obliga a quitarse la máscara uno a uno. Desde ahí empezarían ellos a interrumpir las luchas de Eddie G, como fue el caso de La Parca, hoy en día Elia Park, y Villano Quinto. Llegaría así un inesperado aliado, Rey Mysterio Jr., a quien Eddie G le devolvería el favor salvándolo del vampiro canadiense Insane Clown Pose. Pero entonces algo cambió. Una cabeza rodó. Entonces llegaron Vince Russo y Ed Ferrara a WCW. Las cosas no iban bien en la compañía. La cúpula directiva de WCW quería resultados y Eric B no los estaba dando. Así que desde Turner Broadcasting despidieron a Eric B para así contratar a dos ex escritores de WWF. Vince Russo y Ed Ferrara, dos personas con las que Vince McMahon había escrito la Attitude Era, fueron contratados por el nuevo jefe de DG, el vicepresidente ejecutivo de Turner, Bill Bush. La noticia llenó de esperanza al elenco de WCW, en especial a Eddie G. El día que ellos llegaron empezaron a hablar uno por uno con los luchadores y a contarles sus planes para ellos. A Eddie G le dijeron que sentían que el mayor error de WCW era no aprovechar a tipos como Chris B, Dean Am y a Eddie G. Floreció la esperanza en su pecho. Ed F le enseñó el arte de dar entrevistas, detalles como no mirar la cámara, engañar a la cámara y, como no, a de verdad hablar con quien se supone estaba hablando. Llegó así la facción Filthy Animals, compuesta por Eddie G, Conan, Ray M y Billy Kidman, el DX de WCW. Estaban en un punto intermedio, ni técnicos o rudos, simplemente eran unos perros sin correa persiguiendo automóviles. Aquí fue cuando pasó su primera sobredosis. Una noche abusó del Renutrient y terminó intubado en un hospital con Vicky G a su lado. El médico le dijo que necesitaba 2 semanas de reposo, pero ese mismo día, en la noche, volvió a luchar. No quería arriesgarse a perder su empleo. Hablando de WCW, Vince R y Ed F pensaban que el problema con los semanales de WCW era que les faltaban más viñetas de comedia pendeja. Nitro se convirtió en un chiste. No era ni la sombra de lo que era en los últimos días de Eric B. Vince R y Ed F pensaban que la gente quería rivalidades cómicas e historias disparatadas sin gracia. Eso no era todo. Según ellos, la lucha que más querían ver los fanáticos eran en donde algo colgaba. Sí, las pole match. Un ejemplo que le pasó a Eddie G fue una lucha donde Torrie Wilson colgaba de una jaula para tiburones. Para Eddie G quedó claro que las cosas no pintaban bien. Sentía que su carrera se iba por el retrete. Así que decidió tomarse un tiempo, por una lesión que necesitaba atender. Tenía astillas de hueso en el codo, que necesitaba intervención quirúrgica. Su brazo estaba tan inflamado que preocuparse era apenas lo más lógico. Como su preocupación iba más allá, fue con un especialista para dejar su adicción a las pastillas para el dolor. Le recetó metadona, heroína sintética. Su idea era lograr estabilizar su sistema y luego, gradualmente, reducir la dosis hasta poder dejar su adicción a los calmantes. También le recetó Resterol para poder dormir. Llegó la Navidad y la familia Guerrero se reunió en la casa de la matriarca Erlinda Llanes. Sería su hermano Mando quien encontraría a Eddie G, que no podía respirar. Estaba azul de los pies a la cabeza. Llamaron al 911. Cuando llegaron los paramédicos y le indicaron que tenían que llevárselo al hospital, Eddie G se negó, pero su madre le rogó y él aceptó. En el hospital le inyectaron adrenalina, se estabilizó y le dieron de alta al día siguiente. Llegó a la casa de su madre y tiró todas las pastillas por el inodoro. Otra sobredosis. El año 2000 llegó con noticias para Eddie G. Ya no soy la de ese cuerpo extraño, ahora siente el corazón. Mientras se recuperaba de su operación del codo, Eddie G se enteró. Vince R había renunciado.
La cúpula directiva de WCW no estaba contenta con sus resultados, es decir, los ratings no mejoraban en televisión. Ahora el programador en jefe era Kevin Sullivan. De hecho, él le dijo a Dean M. Perry Saturn y a Shane Douglas que eran el mayor desperdicio de dinero que había hecho la compañía y no había cómo enmendarlo. Sumemos eso a que Chris B y Kevin S se odiaban. En el episodio de Chris B les comentaré, por ahora dejémoslo en el aire. Aún así, Bill Bush decidió que Chris B se convirtiera en campeón mundial peso completo de la WCW. Serían Souled Out en su edición del año 2000 que Chris Benoit se coronaría campeón mundial peso completo WCW al imponerse ante Sid Vicious. Sí, el mismo de la anécdota de las tijeras que ya tiene video en Lucha Libre al Desnudo. Sullivan dio instrucciones que al final de la lucha el pie de Sid B estuviera bajo las cuerdas. Según Eddie G, esto se puede interpretar de dos formas. Una para una revancha justificada o para quitarle más fácil el campeonato a Chris B. Eddie G regresó a Nitro. Esa noche se iban a presentar en Columbus, Ohio. Y sí, escuchaste bien, dije se iban. Porque apenas entró en la arena Eddie G, fue abordado por Chris B y Dean M. Ambos le comunicaron que iban a pedir la liberación de sus contratos y querían saber si él estaba con ellos. Él asintió. Desde 2 años atrás que le pidió su liberación a Eric B, él quería que llegara este momento. Llegaron con Bill B. Le dijeron que no estaban satisfechos con su situación actual, no podían trabajar bajo esa estructura que les imponían, a lo que Bill B les respondió que cualquiera que no estuviera feliz con la situación debía renunciar y él debía aceptar. Así que los mandaron a sus casas, excepto a Chris B porque era el campeón. Esto a él no le hizo ni pizca de gracia. Le dijo a Bill Bush que si Eddie G y Dean M podían irse, él se iría con ellos. Además, les entregaría el campeonato para que se lo dieran a quien quisiera esa noche en Nitro. Le entregó la correa al referee Nick Patrick y se fueron los 3 amigos del edificio. Sin embargo, había una clausura en sus contratos que decía que no podían trabajar en ninguna otra compañía de lucha libre por los siguientes 6 meses. Pero entonces ellos hicieron la triquiñuela. Al anunciar su intención de irse, un productor de campo de WCW se enojó a tal punto que amenazó con cortarles las gargantas si se atrevían. Ellos caminaron directo al departamento de recursos humanos de Turners, pusieron la amenaza por parte de otro empleado de la compañía, les dijeron que si no quitaban la clausura 6 meses de sus contratos, iban a demandar. Y así esquivaron la bala. Ese mismo día salieron de WCW y podían ir a la empresa que les diera la maldita gana. No olvidé decirte. ¡Metí! Al día siguiente, Eddie G estaba jugando golf cuando Dean M lo llamó. Al otro lado de la línea, él le dijo que tenían que viajar al norte, porque se iban a reunir con nadie más y nadie menos que Vince McMahon, el propietario de la World Wrestling Federation. Así es como cierra la parte 2 de este repaso por la carrera de Eddie G. Siguiente parada, Eddie G en WWE. Esta historia continuará. Y bueno, una historia más que se va y las próximas que llegarán. Si te gustó esta historia y quieres más, no olvides suscribirte, comentar y compartir con tus amigos estos videos. Eso me ayudará demasiado para seguir creando contenido que desnude a la lucha libre.